Veremos las funciones orgánicas, estas relacionadas con la industria. En nuestra vida cotidiana nos encontramos con productos orgánicos. Algunos de esos productos son, en la ropa está hecha por productos orgánicos, los jabones, el champú, desodorantes, medicina y otros productos que son productos orgánicos. Pero, ¿qué son las funciones orgánicas? Las funciones orgánicas son un conjunto de compuestos que tiene propiedades muy parecidas en virtud de que sus moléculas contienen uno o más átomos iguales. Pero para comprender mejor lo que son las funciones orgánicas, vamos a ver un término llamado radicales. El símbolo para los radicales es la letra R y una ruedita acá. Esto me está diciendo que es un radical. Es el símbolo del radical. Radical con cadena carbonada. Dentro de los radicales podemos decir que pueden ser o clasificarse en monoatómicos y poliatómicos. La palabra mono significa uno. Por lo tanto, el monoatómico son simplemente átomos con un número impar de electrones. Toma apunte. Te repito, son átomos con un número impar de electrones. Como ejemplo tenemos el radical cloro. Cloro le pongo una ruedita oscura y este es el radical cloro. Tengo también el radical bromo, que sería un solo elemento, y tengo el radical hidrógeno. Esto me indica que es radical. ¿Y qué significa esto? Que simplemente estos elementos son átomos con un número impar de electrones. Luego tenemos el poliatómico. Poliatómico están formados por más de un átomo. Este es un solo átomo. ¿Por qué decimos un solo átomo? Porque es un solo elemento. Observa que no tienen ningún número a la par y está simplemente el elemento. En cambio, el poliatómico, la palabra poli significa muchos o más de uno. Entonces están formados por más de un átomo. Y tenemos, por ejemplo, el radical CH3 y le pongo acá una ruedita. Significa que este está compuesto por más de un átomo. Está el átomo del carbono y está el átomo del hidrógeno. Del hidrógeno tenemos 3 elementos, o sea que está 3 veces el hidrógeno. Y esta ruedita me está diciendo que está hablando del radical de este compuesto. Para este compuesto hay una simbología. C, le pongo la ruedita acá que significa radical C, y está compuesto por 3 hidrógenos. De esta manera. Este es el radical metilo. Y esta es la simbología del radical metilo. Entonces voy a repetirte el concepto de esto. Son átomos con un número impar de electrones, es un solo átomo. En cambio aquí son más de un átomo poseen más de un átomo, y podemos tener como ejemplo el radical metilo, que aquí observas que tengo el átomo de carbono y el átomo de hidrógeno. Y estos también son con un número impar de electrones. Ahora que ya conocemos qué son los radicales, vamos a repetir el concepto de funciones orgánicas. Las funciones orgánicas son un conjunto de compuestos que tienen propiedades muy parecidas en virtud de que sus moléculas contienen uno o más átomos iguales. Son ejemplos de funciones orgánicas los siguientes. Aquí he enumerado los ejemplos. Tenemos los alcoholes, los aldehídos
y acetonas, los ácidos carboxilídicos, la animas, tenemos los éteres, los esteres, los amidas y tenemos los cianuros o nitrilos. Cada uno de estos aparecen en tu guía. Búscalos para que tengas correctamente los nombres de cada uno de ellos. Ahora lo que vamos a hacer es hablar de cada uno de ellos en nuestro video. Bien, existen funciones orgánicas oxigenadas. ¿Cuáles son estas funciones? Son las que, además de poseer carbono, hidrógeno, poseen también oxígeno. Un ejemplo de ellos son los alcoholes. Tenemos éster y tenemos también tenemos los alcoholes, los esteres, los éteres, los ácidos carboxílicos. Cada uno de ellos están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Puedes ver en tu guía como la fórmula o la expresión química que lo representa. Si hablamos ahora de los alcoholes, son sustancias orgánicas derivadas de un hidrocarburo. Todos los alcoholes poseen el grupo funcional hidroxilo, el cual es OH. Ejemplo, el alcohol etílico o etanol. Todos los alcoholes son productos biológicos de la fermentación de azúcar o el almidón. Luego tenemos la estructura o fórmula estructural de la molécula de etanol, el cual posee 2 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrógenos y un oxígeno. Ahora, dentro de las propiedades de los alcoholes tenemos que son incoloros y solubles en el agua. Tenemos los aldehídos y cetonas. El grupo funcional de los aldehídos es el carbonilo, que se compone de un átomo de carbono y uno de oxígeno, unidos por un doble enlace, lo que es al oxígeno. Aquí tengo el carbono unido con un doble enlace al oxígeno y aquí más atrás hay más elementos. En un aldehído hay por lo menos un átomo de hidrógeno unido al carbono del grupo carbonilo. Este aldehído es un grupo funcional oxigenado, ya que posee el elemento oxígeno. Continuamos, tenemos lo que es cetonas. El átomo de carbono del grupo carbonilo está unido a 2 grupos hidrocarbonados. Tenemos aquí una estructura, un grupo funcional del carbono unido con un doble enlace al oxígeno, en donde esta R en los aldehídos puede ser una cadena carbonada y este elemento puede ser un hidrógeno. Y este elemento en los casos de la cetona puede ser una cadena carbonada para ellos. Tenemos algunas propiedades de los aldehídos. Se forman al oxidar determinados alcoholes que han perdido átomos de hidrógeno. Poseen olores desagradables, mientras que los cetonas poseen olores dulces. Las fórmulas estructurales son: tenemos el carbono unido con un doble enlace al oxígeno y a los radicales, que es 3 átomos de hidrógeno con carbono y un carbono. Este sería para el aldehídos. Para los cetonas tenemos el mismo doble enlace con el oxígeno. Aquí tenemos un átomo de hidrógeno 3 y carbono, pero aquí, aparte de tener hidrógeno, que tiene 2 más y un carbono. Esto sería la forma estructural de los aldehídos y las cetonas. Tenemos ahora el ácido carboxílico. Es una función orgánica. Se caracteriza por la presencia del grupo funcional carboxilo, que tiene esa simbología, unido a un grupo alquino. Esta es la estructura general, la fórmula general de un ácido carboxílico, donde esta R es un hidrógeno o una cadena carbonada. Dentro de estos ácidos carboxílicos tenemos 2 estructuras, que es la del ácido
fórmico y la del ácido butírico. Las estructuras de este ácido fórmico es esta que tenemos aquí, donde tenemos un carbono unido con doble enlace al oxígeno y luego con un enlace al hidrógeno y con un enlace al oxígeno con el hidrógeno. Luego tenemos la estructura o fórmula estructural de lo que es el ácido butírico, en donde tenemos una cadena de carbonada y tenemos un doble enlace con el oxígeno y un enlace con el oxígeno y el hidrógeno. Tenemos ahora las aminas. Son compuestos químicos orgánicos que se consideran como derivados del amoníaco. Esta es la simbología del amoníaco. Y resultan de la sustitución de los hidrógenos de la molécula por los radicales alquinos. El grupo funcional de las características que caracterizan es el grupo del amino, que es nitrógeno y 2 de hidrógeno. Según se sustituya 1, 2 o 3 hidrógenos, las aminas serán primarias, secundarias y terciarias. Si tú observas, te dice que son derivados del amoníaco y este tiene nitrógeno. Por lo tanto, las aminas son funciones nitrogenadas. Si hablamos sobre lo que son las propiedades generales de las aminas, tenemos que una de las propiedades son que son compuestos incoloros que se oxidan con facilidad. Otra de las propiedades son que los primeros miembros son los gases con olor similar a amoníaco. Tercero, si aumenta el número de átomos de carbono, el olor se hace similar a la del pescado. Cuarto, las aminas aromáticas son muy tóxicas y se absorben a través de la piel. 5. Presentan punto de fusión y ebullición más bajo que los alcoholes. Por ejemplo, tenemos la etilamina, que su composición química son todos estos elementos. El punto de ebullición es de 17 grados centígrados, mientras que la del alcohol etanol es de 78 grados centígrados, lo cual está compuesto por esta misma simbología, casi similar. Observa, lo que cambia es que el oxígeno se ha cambiado por el nitrógeno y tenemos un hidrógeno más. Por eso es que las aminas poseen nitrógeno y son funciones nitrogenadas. Entonces, una amina, el punto de ebullición es menor que en los alcoholes. Ahora hablaremos sobre los esteres. Son compuestos orgánicos derivados de los alcoholes. Su fórmula general es el oxígeno unido a dos radicales. Su fórmula estructural es esta que tenemos acá, con un doble enlace aquí. Los esteres son compuestos orgánicos en los cuales un grupo orgánico alquino reemplaza a un átomo de hidrógeno o más de uno. Su fórmula estructural es que posee un carbono unido a un doble enlace con oxígeno y unido a un oxígeno que tenemos con los dos radicales siempre. Los esteres son derivados de los ácidos carboxílicos. Al igual que los éteres, son también derivados de los ácidos carboxílicos. Continuando con las amidas. ¿Qué son las amidas o amidas? Son derivados funcionales de los ácidos carboxílicos, en los que se ha sustituido el grupo de oxígeno con hidrógeno por el grupo de esta nomenclatura que tenemos aquí, de nitrógeno por hidrógeno con dos átomos. O puede ser nitrógeno, hidrógeno y un radical, o nitrógeno y dos radicales, con lo que resulta respectivamente las llamadas amidas primarias cuando tiene esta nomenclatura, amidas secundarias cuando tiene esta y amidas terciarias cuando tiene esta nomenclatura. Las amidas son moléculas biológicas importantes porque forman parte de las proteínas. Tenemos que el grupo funcional de la amida es bastante polar, lo que explica que las amidas primarias, excepto la formalina, son todas sólidas y solubles en el agua. Esta no, porque
su punto de ebullición es 2.5 grados centígrados. Entonces su punto de ebullición son bastante, o sea, el de las amidas, son bastante más altos que lo de los ácidos correspondientes. Continuando tenemos los cianuros o nitrilos. Son sustancias en las que uno de los extremos de la cadena de carbono hay un triple enlace entre un átomo de carbono y un átomo de nitrógeno, como lo que se muestra aquí. El radical R, este que tenemos aquí, puede ser una cadena de carbono o un nitrógeno. O sea, este puede ser una cadena, varios carbonos o nitrógenos. Estos cianuros son en la mayoría muy tóxicos, por lo que deben de ser manejados con mucho cuidado en el laboratorio. Aquí tenemos la fórmula general de los cianuros o nitrilos, que sería esta que tenemos aquí. Ahora, si nos referimos a las funciones nitrogenadas, dentro de todas las funciones que hemos visto, funciones orgánicas, tenemos otras que son nitrogenadas. Estas son las que poseen en su composición el elemento del nitrógeno. Recuerda que algunas de ellas habíamos mencionado que se sustituía un elemento de ellos por el nitrógeno. Dentro de ellos tenemos lo que son las funciones aminas, las amidas y los nitrilos o cianuros. Estos serían 3 ejemplos de funciones nitrogenadas que dentro de su composición química contienen nitrógeno. Y ya para casi finalizar lo que es nuestra guía de ciencia, te explico lo siguiente. Cada una de las funciones orgánicas dadas y explicadas en este video son empleadas en la industria o en alguna otra parte de nuestra vida cotidiana. En la guía de ciencia, al final, ya en los últimos párrafos, te dice aplicación de las funciones orgánicas en la industria. Esa parte, léela muy bien porque está bastante explicada para que tú contestes las preguntas que te da la guía minera. Así que te invito a que leas esa parte y la interpretes muy bien.